اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos ahora al fruto, o el logro, o el buen resultado que puede tener esto de la contabilidad del alma, contabilización de las acciones. Esto de que uno, digamos, vuelva hacia sí y tenga un tiempo para poder reflexionar y meditar sobre lo que hizo, sobre su realidad, sobre su carácter, y ahí empezar a ver de qué forma mejorarlo. Uno de los frutos que tiene este proceso de contabilización de las acciones es el tema del sentirse de alguna manera arrepentido. El sentir digamos, como le llaman el cargo de conciencia, ¿no? O sea, cuando uno siente que lo que hizo es incorrecto. Y uno es como que tiene una regla, no hay un criterio interno de conocer el bien y el mal. O sea, especialmente en el Islam se habla de que el discernir entre lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, el acto correcto y el acto incorrecto, la obediencia y la desobediencia, es casi una cuestión, digamos, innata, natural, automática, algo que uno ya conoce. O sea, si alguien ve ahora un acto de injusticia y opresión, sabe que el opresor está digamos, en un mal lugar, que es el culpable, y que el oprimido es la víctima. O sea, es muy simple internamente si uno no está impurificado con las culturas, digamos, que han alejado al hombre de su naturaleza, y juzga según su propio parecer, digamos, a nivel interno, naturaleza, ¿no? Innata. Uno puede decir. Entonces, uno por naturaleza cuando peca sabe internamente que se equivocó. Y eso internamente también le trae un sentimiento de remordimiento, ¿no? Un cargo de conciencia, que es lo que llama el Corán an-nafs al-lawwama, aquella que constantemente está recriminándonos por aquel, digamos, comportamiento incorrecto. Lo otro tiene que ver con esto de cuando uno siente ese sentimiento de remordimiento, ese sentimiento de haberse equivocado, de reconocer sus errores, este cargo de conciencia. Viene lo otro que tiene que ver que, bueno, comenzar a actuar de tal modo de poder cambiar la situación. O sea, si antes, por ejemplo, hacía por día tanto mal, ahora quiero utilizar esas mismas horas en el bien. Si antes, por ejemplo, supongamos, Dios no lo permita, me dedicaba a robar, ahora quiero dedicarme a brindar ayuda a los pobres, o, por ejemplo. Si antes me dedicaba a descansar y dormir todo el día, ahora quiero utilizar esas mismas horas en el trabajo. O sea, cambiar una cosa por otra, tanto en el programa diario como en el más allá. O sea, el Corán mismo dice, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Dice ciertamente, las buenas acciones eliminan las malas acciones. O sea, tenemos narraciones y aleyas del Corán que hablan de esta ley, digamos, de que una cosa está en contra de otra. Muchas veces uno tiene toda una etapa de obediencia, de buenas acciones, y con una mala acción se borra todo lo bueno. Y al revés también tenemos del mismo modo alguien que fue, digamos, una persona desobediente durante mucho tiempo y tiene muchas malas acciones, con ciertas buenas acciones, esas se borran, que es lo que dice el Corán, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Ciertamente las buenas acciones eliminan las malas acciones. Y lo otro tiene que ver con comenzar un nuevo camino de perfeccionamiento, o sea, ya empezar a crecer haciendo los actos preferibles, la adoración, el rezo, el ayuno, o sea, tratar de recuperar en el tiempo toda esta oportunidad que Dios nos da. Entonces, estos son algunos de los beneficios o los frutos, como bien lo llamaba. El primer fruto, como bien dije, para resumir, antes de terminar, el tema del arrepentimiento, sentir cargo de conciencia, sentirnos recriminados, sentir que estuvimos equivocados, reconocer el error. Ese es el primer paso, que es un tema de conciencia e interno. A nivel externo, bueno, tratar de hacer, digamos, de recuperar todo aquello que no se pudo hacer anteriormente. Si tuvo una vida sin rezo, entonces comenzar a rezar. Si tuvo una vida sin ayuno, comenzar a ayunar. Si tuvo una vida, por ejemplo,
de pecado a través de, supongamos, la mentira, empezar a ser veraz, empezar a arrepentirme punto a punto, empezar a olvidar todo aquello, digamos, que me dejó la mentira para comenzar una vida de veracidad y empezar a recuperar un poco todo. Y finalmente empezar a, digamos, ganar recompensa. Ya eso era para, de alguna manera, hacer un equilibrio entre lo anterior de mi vida y esta parte de mi vida. O sea, durante tantos años, por ejemplo, yo pequé, bueno, ahora tantos años de obediencia para estar más o menos equilibrado. Después viene algo diferente, ¿no? Que el peso de la balanza en el plato del bien sea mucho mayor. Entonces empiezo a hacer los actos preferibles. Ya puedo, por ejemplo, comenzar a ir a la mezquita más seguido, rezar en comunidad, empezar a rezar digamos, las oraciones preferibles, empezar a leer el Corán, leer las súplicas y empezar un programa que me permita de alguna manera no solo recuperar, sino encima darle más peso a la, como dicen, la balanza el día del juicio final. El profeta decía en sus consejos, en su testamento, no, su consejo, mejor dicho, a Abu Dhar, dice, ya Abu Dhar, hasib nafsaka qabla an tuhasab, dice, oh Abu Dhar, sé tu propio contador, digamos, de las acciones, o sea, contabiliza tus acciones, controla tus acciones, sé un controlador de tus acciones antes de que seas controlado, digamos, o que seas, de alguna manera, objeto de esta contabilización divina. فَإِنَّهُ أَهْوَنْ لِحِسَابِكَ غَدًا, porque será más fácil para tu cuenta el día de mañana. وَزِنْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُوزَنْ, y pone, digamos, en la balanza a tu alma antes de ser puesto en la balanza por otros. وَتَجَهَّزْ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ لَا تُخْفَ عَلَى اللَّهِ خَافِيَةً, dice, y prepárate para la exposición más grande, cuando seas expuestos, seas expuesto, el día en que nada podrá ocultársele a Dios, o sea, nada podrá estar digamos, fuera del control de Dios. Es ese día que Dios lo ve todo, es el día que Dios tiene, digamos, de alguna manera una relación directa con todos y todos estarán conscientes de Dios y Dios estará consciente de todos. Entonces estos son los tres puntos fundamentales, los tres logros, como dijimos, los tres frutos y, digamos, resultados de el muhasaba o la contabilidad de las acciones. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.